Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Soy la alumna Boca Silva Carelia y el día de hoy me toca exponer sobre el manejo nutricional en cirrosis hepática. Para hablar del manejo nutricional en la cirrosis hepática, primero voy a presentarles la desnutrición, que es una característica en esta patología y como característica importante de la desnutrición en la cirrosis. Vamos a hablar de la pérdida de masa muscular. Antes se hablaba mucho del índice de la masa corporal. Hoy en día ya no se trabaja ya mucho con ese indicador. Ahora se trabaja con la pérdida de masa muscular, que viene a ser una pérdida grave de las reservas proteicas en los pacientes. Al presentarse esto va a haber una alteración metabólica del metabolismo energético y eso va a influir pues en el estado nutricional y en la evolución de las complicaciones propias de la enfermedad de la cirrosis. Quería presentarles cómo estamos en porcentaje para poder actuar en la parte nutricional. Primero tenemos que saber cómo estamos. Por eso que les voy a presentar que la desnutrición en los pacientes cirróticos va a oscilar entre 50 hasta podemos llegar en un 90% de desnutrición en estos pacientes. Como sabemos por historia natural, la enfermedad de la cirrosis hepática se puede subdividir en compensada y descompensada. El 50% de desnutrición se va a presentar en pacientes con cirrosis hepática descompensada y un 20% de desnutrición en los pacientes con cirrosis hepática compensada. Aproximadamente entonces la desnutrición nos va a llevar a mayor tasa de complicaciones en los pacientitos. Vamos a tener una susceptibilidad a las infecciones y también a la desnutrición, principalmente la sarcopenia. Está muy relacionada con la presencia de la encefalopatía hepática, entonces la desnutrición y la sarcopenia debería reconocerse como una complicación de la cirrosis, de la desnutrición. Como ya les había comentado, va a empeorar aún más el pronóstico de nuestros pacientitos. Ahora voy a hablarles de la sarcopenia. Bueno, he investigado que hace años se manejaba la desnutrición por un índice de masa corporal en el paciente adulto menor a 18 y del paciente adulto mayor menor a 23 kilogramos por metro cuadrado. En el 2015 y ahora se está manejando la desnutrición de otro ángulo. Ahora se maneja la desnutrición desde otro ángulo. Se maneja por desnutrición, por inanición, desnutrición, por la pérdida de masa muscular, que es la sarcopenia, y la desnutrición por caquepsia. Luego tenemos la desnutrición por un problema de avitaminosis y también ya consideramos más que desnutrición por un tipo de malnutrición, la obesidad, y también tenemos pacientes obesos que son obesos sarcopénicos, es decir, que han pues perdido mucha masa muscular. La sarcopenia viene a ser una complicación muy frecuente en nuestros pacientes con cirrosis, ocurre aproximadamente en un 60%. ¿Y por qué se va a dar la sarcopenia? ¿No? Se va a dar por los mismos redundados y por la misma patología. Hay una utilización de los lípidos y aminoácidos como energía, entonces vamos a tener citogénesis, producción de cuerpos cetónicos, la glucogénesis por desgaste del músculo, es decir, como el hígado no está funcionando adecuadamente, no va a tener buenas reservas energéticas y vamos a tener que hacer uso de la parte proteica y luego de la parte de las grasas, ¿no? Y eso nos va a llevar a la sarcopenia. Entonces la desnutrición va a estar asociada, como ya les había contado, en un inicio a la encefalopatía. Este es un estudio que se realizó en el año 2019, desde ya hace bastante tiempo, en donde sabemos que la desnutrición está asociada a la encefalopatía, sabiendo que esta es una afección del músculo por ser el segundo órgano de detoxificación de amonio. En otro estudio ya en el año 2014 se vio que el 39% de pacientes
con encefalopatía presentaba afección nutricional y el 13% de los pacientes que tenían encefalopatía no tenía afección nutricional. ¿Cuáles son los factores que van a contribuir o lo van a llevar a la desnutrición? El primero sabemos que va a ser una ingesta inadecuada de nutrientes porque los pacientes cirróticos generalmente presentan ascitis, y esto va a generar una llenura precoz, entonces el paciente lo poco que va a consumir se va a sentir lleno y no va a poder terminar la cantidad que se le recomienda al paciente. Otro problema que también se presenta es la anorexia. El paciente no solo no tiene ganas de comer, sino va a presentar náuseas, vómitos y una distensión abdominal. Otro factor vendría a ser la disgeusia, que es cuando el paciente no tiene apetito, no siente sabor a las comidas, y eso principalmente se debe por la deficiencia de zinc. Y pues el zinc es un suplemento del cual voy a hablar más adelante. Bueno, la encefalopatía hepática, el paciente va a estar desorientado y no va a poder consumir por vía oral sus alimentos, ¿no? Otro tema que es muy común es la restricción de la dieta. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, más adelante vamos a ver que ya no se maneja con dietas hipoproteicas. También se les recomienda en algunos casos, bueno, pues quería recordarles que todo paciente no cirrótico debe tener una dieta hiposódica y también la restricción hídrica, en la cual las comidas pueden ser muy secas, y pues vamos a ver más adelante, ¿no? Que no en todos los pacientes se va a restringir volumen. Eso también va a generar que el paciente no quiera consumir alimentos. Luego, en los cambios metabólicos, el paciente cirrótico es un paciente hipercatabólico. También va a van a haber pacientes que puedan hacer resistencia a la insulina. Y otro factor vendría a ser la mala absorción, que los pacientes tienen problemas en cuanto a la absorción principal de los gases. Bien, ya conociendo, ya habiendo compartido, ¿no?, algunas generalidades sobre la desnutrición, cuáles pueden ser los factores que van a afectar a nuestros pacientes. En la parte nutricional vamos a hablar del abordaje nutricional. He considerado una guía nutricional que es una guía de la Asociación Europea del 2018 para poderlo compartir, en las cuales nos habla de algún tipo de eminencia que nos van a dar según las guías recomendadas. Bueno, aquí nos dicen que las guías, primero, que a todos los pacientes se les debe realizar una evaluación nutricional global subjetiva, y en el caso de gastroenterología, a todos los pacientes que tienen cirrosis de todas maneras se les va a hacer la valoración global subjetiva. Si encontramos que el paciente tiene riesgo de desnutrición, se pide una interconsulta para la nutrición, en la cual se va a evaluar de manera más exhaustiva al paciente para poderle brindar un soporte nutricional de inmediato. Si en la evaluación sale que el paciente está nutrido, que no hay problemas con la desnutrición, entonces se le va a evaluar después de 3 días y así sucesivamente, ¿no?, para que lo puedan atender lo más pronto posible. Bueno, acá en las diapositivas que estoy compartiendo, si la desnutrición es muy alta, es decir, si por ejemplo hay un paciente con índice de masa corporal menor de 18, en todos los casos el paciente sí o sí se le pide interconsulta rápida y se le tiene que hacer una evaluación nutricional. Luego,
Luego, otra de las recomendaciones es que siempre debemos incluir en la valoración de la sarcopenia dentro de la evaluación nutricional. Eso es otro punto, ¿no? En contra que algunos centros de salud no cuentan con el DEXA, que es el estándar para poder diagnosticar la sarcopenia. Entonces, bueno, ¿no? Ya que no se pueden, no se tiene esos materiales, se van a evaluar a los pacientes la masa muscular con, bueno, las recomendaciones dicen que se debe hacer las evaluaciones también mediante imágenes, pero como ya se dijo, ¿no? En la mayoría de los hospitales no cuentan pues con esos materiales, así que se maneja mediante las medidas del micrómetro y también con las cintas métricas para ver si ha habido porcentaje de masa muscular. Acá también nos dice que las recomendaciones deberemos usar la antropometría, el DEXA, la bioimpedancia, que tampoco suelen tener en los hospitales, ya que son aparatos de última generación, no los tienen, pero tratan de acercarse a esa evaluación. Y cada evaluación de la ingesta dietética es importante, pues, ¿no? Para valorar porque los nutricionistas puedan dar sugerencias durante la visita médica y en cuanto a los kilocalorías, saturación nocturna, sugieren ellos, ¿no? Suplementos, pero es importante también evaluar si el paciente consume o no consume, o si es que se brinda o no las indicaciones. La, la teoría la podemos decir, pero si es que se realiza en la práctica, porque sabemos, ¿no? Que a la hora del almuerzo, si el paciente no consume de la charola, por ejemplo, puede consumir solo el 50%, menos de 50%. Cuando ya vemos eso, tenemos que buscar otro tipo de ayuda, ¿no? En este caso podemos mandar fórmulas o quizás sugerir sonda nasogástrica. No termina o apoyar con un complemento, ¿no? Que son fórmulas para poder llegar a las calorías que el paciente requiere. Es importante entonces que evaluemos, ¿no? La ingesta dietética, y los nutricionistas pues cuando pasan la visita médica le encomiendan pues, ¿no? A los médicos que solo consuman el 40% de la charola para tenerlo en cuenta y poder actuar ahí también. Bueno, como ya hemos venido conversando, la encelopatía hepática se restringe la ingesta proteica, pero podemos ver que si es que restringimos las proteínas, el paciente se va a seguir desnutriendo, ¿no? Va a haber una hipercatabolismo y eso nos puede llevar a una falla hepática y es como un círculo. Ese círculo va a seguir con un aumento de aminoácidos de cadena aromática, porque en los pacientes cirróticos vemos que va a ser una alteración también en el metabolismo proteico, en donde van a estar aumentadas los aminoácidos de cadena aromática y estas van a estar disminuidas los aminoácidos de la cadena ramificada al al momento, ¿no? De haber la cadena aromática, vamos a llevarlo a sus diferencias enteropatías y se hace un círculo vicioso. Entonces esa restricción conduce al catabolismo, que va a llevar a la falla hepática y al final pues el paciente llega a la encelopatía. Bien, bueno, entonces podemos ver que dentro de las conclusiones va a estar la intervención nutricional en el paciente. Es importante, pues, ¿no? Incluso en las etapas tempranas, porque se ha visto que en los pacientes que están compensados
pasan desapercibidos muchas veces. La desnutrición es por ello que es importante que el nutricionista tenga que estar evaluando siempre al paciente, ¿no? Es también importante la depresión muscular, en tanto no se identifique. Es por ello que el paciente pues está con sobrepeso y no y bueno, ¿no? Y no le haga y no se le haga la evaluación para poderle medir la masa muscular. Voy a se dice, ¿no? Que el paciente está con sobrepeso. Al momento que el nutricionista le va a realizar la evaluación, que es más específica, va a ver que el paciente está con sobrepeso, pero el paciente presenta sarcopenia por la pérdida de la masa, que, que ya se haya podido identificar. Entonces, en etapas avanzadas de la enfermedad, eh, va a ser la etapa nutricional. También se debe pues contrarrestar las complicaciones y poder ofrecer una adecuada nutrición. Bueno, doctora, eso sería todo. Gracias.